Hola, hola, buenas noches, 7:30. Vamos a checar que en los aparatos se esté escuchando. Perfecto, perfecto. Vamos a ver si alguien se conecta, lo que esperen, aparezcan los ojitos en buen plan, acuérdense. Y hoy vamos a hablar de... um, normalmente nos sentimos a veces en situaciones que activan ciertos mecanismos en nuestro sistema psicológico de forma inconsciente, de tal forma que nos van a defender de esas emociones y esos sentimientos que se generan cada vez que se presentan ciertos estímulos que a nuestra forma de ver son potencialmente eh, dañinos para nosotros, que son una que las consideramos que nos ponen a nosotros en peligro, que puede ser que entre en peligro nuestro físico, nuestra personalidad o nuestro organismo en general. Normalmente esto se genera cuando eh, sentimos a veces que nos rechazan en ciertas situaciones. Por ejemplo, si estamos buscando un trabajo, estamos tratando de desarrollar un proyecto y nos sentimos rechazados, nos sentimos que no estamos siendo valorados o las cosas no están funcionando como nosotros pensamos que iban a funcionar y sentimos que el medio eh, se puede, se puede tornar hostil hacia nosotros, que no está siendo favorable, o dentro de nuestras relaciones personales, la relación con nuestros hijos, con nuestra pareja, no está funcionando adecuadamente, tenemos problemas familiares, ya sea con el papá, con el hermano, etcétera, etcétera. Entonces, estos mecanismos se van a empezar a generar. Normalmente estos se empezaron a mencionar con Freud en 1800 y algo. Desde ahí han venido apareciendo más, mecanismos de defensa. Ahorita vamos a hablar de 8 nada más. En la siguiente semana vamos a hablar de otros. Ya saben que no me gusta hacer los live muy largos y a veces, pues sí, los temas requieren casi una hora, pero normalmente yo considero que después de media hora la atención se dispersa y el hecho de estar poniendo atención ahora sí que al aparato, su atención se empieza a diversificar. Entonces, para muchos de nosotros, las situaciones que se presentan nos generan incertidumbre y esta incertidumbre que se nos genera empieza a activar en nosotros ciertas medidas de protección de forma inconsciente, que nos permita enfrentar esas situaciones que hemos estado generando, que sentimos lo que mencionábamos al principio de si te sientes rechazado en algo que estás haciendo, si sientes que el medio se está poniendo hostil, problemas en las relaciones personales. Esto nos hace sentir mal, no nos hace sentir cosas agradables. Entonces entran estos mecanismos y estos mecanismos de defensa muchas veces no son útiles, en otras pueden ser perjudiciales si los mantenemos por mucho tiempo, y esto están generando que nuestra forma de comportarnos, de forma de relacionarnos, sea
sean adecuadas. Entonces, si nos hacen sentir en un estado positivo, obviamente van a ser benéficas para nosotros, pero si empiezan a generar conflictos en nuestras relaciones, en nuestra forma de llevar nuestra vida diaria, es ahí donde vamos a empezar a tener problemas a largo plazo, se vuelven normalmente se crean para como protección, pero cuando los usamos, obviamente, por mucho tiempo abusamos de ellos, a veces llegan a reducir esa eficacia que vamos a tener en nuestro proceso emocional. Y cuando nosotros detectamos o tomamos conciencia, ya les he mencionado, que es muy importante conocer cómo reaccionamos, cómo nos comunicamos, cómo funcionamos con las demás personas y en diferentes medios, es muy importante estar consciente de estas, de estos, del uso de estos mecanismos de defensa para que en cierta forma, si ya están siendo perjudiciales, bueno, tomamos, ya les he mencionado que si detectas algo que no está bien en tu vida, pide ayuda, que hay muchísimas alternativas, y eh, son, son respuestas en cierta forma a que estamos reaccionando de ciertas maneras, ¿no? Entonces, a veces podemos estar checando si vivimos en ciertos estados de negación. Por ejemplo, si tenemos algunas noticias malas, ¿cómo las tomamos, las enfrentamos o tratamos de quitarlas? Justificamos nuestro, nuestro comportamiento con muchas excusas y si lo hacemos, obviamente, pues nunca vamos a poder liberarnos de todos esos mecanismos de defensa que aparecen. Siempre van a estar, o sea, no es si los quiero tener o no los quiero tener. Simple y sencillamente que darme cuenta de las situaciones en que están apareciendo, cuáles son los que están apareciendo y si están siendo benéficos o perjudiciales. Pero tomando la conciencia de uno mismo, vamos a entender la forma en que son benéficos, son perjudiciales y cómo los podemos manejar adecuadamente para potenciar mi bienestar emocional. Y como les dije, vamos a hablar de 8 mecanismos. El primero que vamos a mencionar es la negación, que es un mecanismo que consiste en enfrentarse a los conflictos negando que existen, o sea, los evitamos, eh, siempre los estamos ocultando, no le damos muy poca relevancia y se rechazan todos esos aspectos que me hagan tomar conciencia, ver que están en mi realidad, porque me hacen sentir mal. Y siempre las cosas desagradables son las que vamos a estar evitando, que las vamos a estar negando. Cuando se presentan en nuestra vida situaciones o hechos que son difíciles de controlar por mí y que las consecuencias de esos actos me dan miedo enfrentarlas, es ahí donde voy a empezar a utilizar la negación. Y negando las cosas, negando lo que está sucediendo, me protejo de esa necesidad de hacer frente a consecuencias que me están creando inconformidad, que me están provocando dolor. Normalmente hemos mencionado que siempre vamos a evitar esas situaciones que nos presenten dolor, que nos generen dolor. Siempre tendemos a buscar las cosas placenteras, aunque muchas veces esas cosas placenteras que son como paliativos para evitar esas cosas desagradables, pues nos lleven, por ejemplo, a adquirir un vicio. Normalmente el alcohol, el fumar, las drogas están haciendo que nosotros empecemos a
quitar esas sensaciones desagradables que se están generando por los hechos y lo empezamos a negar de cierta forma. ¿Cuántas veces te has encontrado a esas personas o eres una de esas personas que toma mucho y que ya los demás, las consecuencias, están viendo que eres un alcohólico y tú solamente dices que te justificas siendo que yo solamente bebo cuando estoy con la gente, ¿no? No lo necesito en otros momentos y siempre estás escondiendo ese defecto que ya estamos agregando, ese vicio que ya estamos agregando, porque no quieres reconocer que a lo que ya estás llegando es a llegar, por ejemplo, ser alcohólico, ser un adicto, ¿no? O que tengas problemas dentro de tu relación, ya sea con tu pareja, o sea, de novio, de casados, etcétera, etcétera, tú te puedes justificar que con el tiempo, pues se pierde el afecto, se pierde el romance, se pierde el amor, se pasa y solamente queda la convivencia. Entonces, siempre vas a estar buscando justificar. Y lo haces tomando este mecanismo de negación como un medio de defensa. ¿Para qué? Para no ver eso desagradable que estás generando y en cierta forma lo estás escondiendo, lo estás eh, evitando. Y muchas veces esto es para aliviar básicamente ese dolor que se nos está generando o lo utilizamos para ocultar dolores y no enfrentar las situaciones que estamos teniendo. Y a veces, bueno, en ciertos momentos podemos decir que puede ser positiva, pero si abusamos y llegamos a tener consecuencias muy grandes, siempre vamos, la negación siempre va a ser desde el punto de vista negativo. Por ejemplo, se da mucho, últimamente lo vemos, que un ejemplo, ¿no? En las familias ocultamos las cosas o los padres, por ejemplo, no queremos ver las circunstancias que suceden con nuestros hijos, dentro de nuestro núcleo familiar, por ejemplo, que se den los robos, los abusos sexuales. Estaba el otro día viendo una noticia que decía que normalmente los primos, los tíos, los hermanos son los que más tienden a caer en esta estadística de cometer el abuso sexual dentro de la familia. Muchas situaciones que se generan dentro, o por ejemplo, los últimos comerciales que están sacando, en el que escuches a tus hijos, que veas sus horarios, que veas su comportamiento, que veas que si no come, etcétera, etcétera, para que esto no genere en un vicio. Entonces, muchos empezamos a negar las conductas de nuestros hijos, sobre todo de nuestros hijos adolescentes, diciendo que eso es normal, que son situaciones que se dan en los adolescentes, que su comportamiento es normal, continuo, y que no, pues como jóvenes, pasará la situación. Pero en cierta forma lo están haciendo porque últimamente está predominando que los jóvenes estén cayendo en vicios. Entonces, cuando empezamos a utilizar la negación, empezamos a rechazar lo que está ocurriendo en nuestra vida y que nuestro inconsciente piensa que si yo no tomo conciencia y no lo reconozco, las cosas no se van a dar en mí o en mi familia. O sea, eso le pasará a los demás, pero a mí no, o a mis hijos no. Y normalmente eso deja entrever mucho miedo, mucha preocupación. Y normalmente su raíz está
en este ego, en este centrarse en uno, en que uno es el más importante y las situaciones yo las manejo, no se me van a presentar a mí. Y normalmente esto nos lleva a, cuando no empezamos a reconocer los pequeños detalles que empiezan a dar, empiezan a generarse situaciones que van creciendo, 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 hasta que entramos en situaciones de crisis. Y si nosotros tomamos conciencia de ese hecho, a veces nos paraliza completamente. Así que si abusas de la negación, si no reconoces, obviamente, este mecanismo de defensa, pues se torna negativo. Otro mecanismo de defensa es la represión. La represión, la negación y la represión están con una línea muy delgada para pasar de uno a otro. Ya ven que la negación implica el rechazo a aceptar lo que estoy viviendo, justificarla con otra cosa. Y la represión significa mandar totalmente al inconsciente las experiencias desagradables, traumáticas que estoy teniendo, para que no afecten en mi vida presente. Y se quedan ahí. Por ejemplo, las personas que han tenido algún hecho traumático, normalmente lo esconden. Las situaciones a veces que nos llevan a la tristeza, al miedo, a la preocupación, las encasillamos, pero cuando las guardamos y las reprimimos, eso nos hace que, aunque yo conscientemente las estoy reprimiendo, las experiencias me marcan de una forma y hacen que mi comportamiento a futuro sea diferente por el hecho de estarme protegiendo inconscientemente de esos recuerdos, de esa memoria de las cosas. Suprimimos esos pensamientos dolorosos, molestos, que salgan a nuestro inconsciente. Y normalmente Freud, que era un psicólogo, por eso los retoma, porque fueron apareciendo durante las consultas que tenía con sus pacientes, y con ellos empezó a darse cuenta de que las gentes reprimían esas experiencias traumáticas que tuvieron, se aparecieron en algún momento de su vida. A veces reprimimos abuso de menores, accidentes, cosas que son tan graves que el hecho de recordarlas nos crea mucho dolor. Entonces, primero las negamos y después las mandamos a nuestro inconsciente y las dejamos allá en el cajón del olvido, porque no sabemos lidiar con esos recuerdos. Entonces, la represión realmente es, vamos a quitar de nuestra conciencia esos deseos, sentimientos o pensamientos dolorosos que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Como les decía Freud, la empieza a manejar con sus pacientes. Es una estrategia que él empieza a detectar, que normalmente muchas veces reprimimos esos deseos, sobre todo a veces nuestros deseos más oscuros. Es por eso que a veces, como están esos deseos oscuros, nosotros no los queremos reconocer y también los mandamos al fondo. Los sentimientos, a veces que nos percatamos de que estamos
sintiendo o pensando ciertas cosas, igual las reprimimos y las mandamos al fondo. Uno de las problemáticas es, bueno, el, la, la orientación sexual. Mucho tiempo el hecho de tener preferencias sexuales diferentes hacía que las personas recurrieran muchísimo a este tipo de represión. ¿Por qué? Porque socialmente no era aceptado. El problema ahora es que ya no, mucha gente ya no la reprime y bueno, damos cada exhibición, tenemos cada comportamiento en público y eso era lo que antes, el hecho de la crítica, el que nos reprobaran, hacía que cuando tenías algún deseo, pensamiento, sentimiento que realmente considerabas que no era socialmente aceptable, pues siempre lo reprimíamos. Entonces, el reprimir es olvidar, omitir, esconder, guardar voluntariamente algo que consideramos que es muy desagradable, que es doloroso. ¿Por qué? Porque estamos tomando conciencia de ello. Y muchas veces, cuando lo tenemos ahí y no nos deja funcionar, es cuando recurrimos a ayuda, como estas personas que iban con Freud, de donde él destaca todos estos mecanismos de defensa y encontramos ayuda porque tenemos o sentimos que hay algo que no podemos controlar. Entonces, pasamos al otro mecanismo de defensa. Acuérdense que la negación y la represión van muy unidas porque primero negamos que existan estos sentimientos, estos deseos, estos pensamientos y los guardamos. Muchas veces, cuando estamos en nuestra vida diaria, tenemos días sumamente difíciles. Nos hacen enojar, nos minimizan, y normalmente cuando llegamos a casa, ¿cuántas veces hemos llegado haciendo que las personas que están en nuestro hogar paguen nuestra frustración? Nuestros seres queridos pagan esa frustración, ese coraje, ese enojo, esa ira que a veces tenemos que se genera en el exterior, y no buscamos quién la hizo, sino quien me la pague. Entonces, no quién me la hizo. Mi jefe me hizo enojar, pero llego y le grito a mi esposa, le grito a mi esposo, le grito a mis hijos, estoy de malas, no acepto que me hablen, etcétera, etcétera. Y eso es desplazar el sentimiento que se generó en una situación o una persona a otro. A veces tenemos otra clásica, tenemos discusiones con nuestra pareja, con alguien importante en nuestra vida, nos subimos a nuestro coche y vamos peleándonos con todo el mundo, nos le cerramos, etcétera, etcétera, y volvemos a aplicarle la de no vi no importa quién me la hizo, sino quien me la pague. El desplazamiento es un mecanismo de defensa que se da inconscientemente. O sea, cuando tomamos conciencia de él es cuando lo empezamos a controlar. Cuando yo estaba en la Facultad de Psicología, en la clase, nos decía el profesor que lo más importante es vivir en el aquí y en el ahora. Que si yo llego de mi trabajo a mi casa, los problemas de mi trabajo se quedan afuera y llego a mi casa quitándome, es muy difícil, pero tengo que quitarme los problemas de mi casa, mi saquito de mi trabajo lo dejo afuera y me pongo mi ropa cómoda de casa, ¿sí? Haciendo una analogía, viviendo el aquí y el ahora. Enfrento los problemas en cada lugar en el que corresponde. ¿Por qué? Porque con esto
desplazar las emociones, redirigimos las emociones de un objeto, persona o situación a otra que sé que se va a quedar callado, sé que no me va a contestar. ¿Por qué? Porque lo choqueo en ese momento y yo lo único que estoy haciendo es tirar mi basura emocional en otra persona. Con el desplazamiento transferimos nuestras emociones de una persona que es objeto de nuestra frustración a alguien o a alguien completamente distinto, porque inconscientemente estamos pensando que enfrentar la fuente de mis sentimientos puede ser demasiado peligroso o arriesgado. Puedo perder mi trabajo. Y, como les decía, la persona a la que se lo voy a votar no es alguien que pueda ponerme en una situación peligrosa o arriesgada. Así que el descargar mi ira en otra persona, desplazando de mi jefe, de la situación importante, a otra, es menos peligrosa, o sea, no va a tener tantas consecuencias. O además voy a pensar, es que me entiendes, ella o él me comprende, mis hijos, pues soy su papá o soy su mamá, entonces tienen que aguantarme, ¿no? ¿Sí? Cuando hacemos un abuso de eso, consideramos que nuestro mecanismo de defensa está siendo dañino, porque mientras que el desplazamiento me pueda proteger de perder mi trabajo o de decir o hacer algo que podría tener consecuencias muy, muy desfavorables, no me ayudará a mejorar esas emociones que estoy experimentando. Y también va a terminar perjudicando a alguien cuando llego a mi hogar, a alguien que pues, es inocente de la situación, o sea, no tiene nada que ver. Pero bueno, como creo o considero que es su deber entenderme y aceptar todos mis berrinches, bueno, se las tiene que chutar. Así que cuando desplazamos las emociones, las pasamos de un objeto a otro para expresarlo de una forma que no me pone en peligro. Así que cuidemos los desplazamientos, que normalmente lo veo mucho, muy seguido. El otro mecanismo de defensa es la proyección. Y, por ejemplo, en la proyección, imaginemos que nos encontramos en una situación en la que normalmente somos bien duchos, nos sentimos como peces en el agua. Y en cierto momento empiezo a sentirme criticado, siento que estoy en el ojo del huracán, algo que no pasaba y que normalmente me hace sentir mal, que me empieza a generar inseguridad, y esa inseguridad empieza a aparecer como defensa. En cierta forma empiezo a tener conductas defensivas agresivas con los demás porque me siento criticado, me siento incómodo, y a veces el hecho de que alguien me esté observando, ¿qué me ves? ¿Se te perdió algo? ¿O qué? ¿Cuántas veces no te has encontrado una persona, ya sea en tu trabajo o algo, y que estás haciendo algo tan inofensivo y obtienes esa respuesta? Y muchas veces en las noticias, nada más porque te le quedabas viendo a una persona, te venía, te agredía, te golpeaba, o algunos hasta te sacan una pistola, ¿no? Entonces, esto lo vemos, los mecanismos de defensa los vemos últimamente a flor de piel, ¿no? Los proyectamos de una manera tan fácil, ya no nos medimos, ya no están tan controlados. Entonces,
empezamos a reaccionar por miedo. Sobre todo estamos últimamente reaccionando por miedo y a veces el hecho de que reaccionamos con alguien o nos damos cuenta de que estamos haciendo cosas inadecuadas, empezamos a tener reacciones negativas porque estamos previniendo situaciones que nos pueden generar mucho dolor, que nos están generando mucha inseguridad. Cuando nosotros proyectamos, a veces también puede ser, lo podemos hacer positivamente cuando proyectamos hacia los demás sentimientos positivos, o sea, no, todos esos nuestros valores los empezamos a proyectar hacia otra persona, hacia otro ser, empezamos a proyectar sentimientos de amor, confianza, somos atentos con los demás y si en cierta forma empezamos a actuar de forma negativa, vamos a empezar a generar mucha ansiedad, mucho estrés y esto nos va a impedir tomar, perdón, nos va a impedir tomar conciencia de todas estas emociones que nos están generando reaccionar en forma negativa. De las positivas, obviamente, pues esas a desarrollarlas todo el tiempo porque son mecanismos de defensa positivos, es cuando se vuelve esa proyección positiva. Así que si estamos proyectando, estamos cayendo en un proceso por medio del cual vamos a interpretar cómo el exterior me está afectando mi interior y empiezo a generar distorsiones, que también vamos a hablar de las distorsiones de la distorsión más adelante, y en cómo percibimos la relación que llevamos con los demás. Cuando hacemos esta proyección, proyectando nuestros sentimientos de amor, nuestra confianza, nuestra atención hacia los demás, estamos empezando a generar el valor de la empatía. ¿Sí? La proyección la convertimos en empatía, que la próxima semana vamos a hablar de los otros mecanismos de defensa que se han ido actualizando en este momento. Otro de nuestros mecanismos de defensa se da cuando entra nuestro mecanismo de defensa que nos hace regresar a un pasado en el que que nos cuidaban, que nos protegían y que nos hacía sentir muy bien. Entonces, bueno, regresamos a una etapa que podemos llamar en el periodo infantil y es cuando mencionamos que estamos haciendo una regresión. Regresamos a un pasado, a un momento que vivimos que nos hizo sentir muy bien. Y el problema de esa regresión es cuando nos quedamos en ella. Cuando volvemos de nuevo a ese nivel que tuvimos de desarrollo, de comportamiento, en que teníamos menos responsabilidades, que se nos exigía menos, cuando nos sentíamos totalmente protegidos y que no teníamos la responsabilidad de enfrentar esas situaciones porque había alguien que nos respaldara. Y se da mucho, hay personas que lo manifiestan cuando están dormidos, ponernos en situación de en posición fetal o gente que se chupa el dedo, muchas veces lo hacemos dormidos, o cuando te enfrentas en discusiones y te dicen, ay, no seas infantil, ¿no? Muchas veces. ¿Por qué? Porque es una conducta que nos funcionó en un tiempo y que tuvo
que nos hizo salirnos con la nuestra, ¿no? Entonces, por ejemplo, empiezas a tener una discusión con tu pareja y en lugar de resolver el conflicto, de enfrentarlo, te vas, cierras la puerta, le das la espalda te pones en tu pose de niño chiquito y que no vas a hacer caso. Entonces, cuando caemos en las situaciones de regresión, déjenme ver si hay alguien que se haya, es que no veo los comentarios. Bueno, los vemos al final. Ay, perdón, pero todavía queda la gripilla que no nos dejó hacer el live la semana pasada. El problema de caer en regresión es que normalmente cuando enfrentamos o nos damos cuenta de que estamos cayendo en comportamientos infantiles, eso nos avergüenza y empezamos a generar otro tipo de mecanismo de defensa, pero si caemos en él todo el tiempo, nos vamos a dar cuenta de que las consecuencias son muy negativas, porque en vez de solucionar los problemas, de enfrentarlos, estamos generando más problemáticas y eso nos va a crear más consecuencias negativas que positivas. Entonces, cuando caemos en estados de regresión, estamos cayendo inconscientemente en comportamientos que consideramos que en cierto momento fueron muy útiles para evitar el conflicto actual y no estamos, ¿cómo decirlo? No estamos teniendo la capacidad para enfrentar que hemos crecido, que estamos pasando por otros procesos. Por ejemplo, si quiero volver a ser niño cuando soy adolescente y a veces quiero saltarme en cierta forma los procesos de vida que llevamos. Esta regresión, como su nombre lo dice, es regresar de nuestra situación actual a situaciones que, como dije hace rato, siempre fueron positivas o comportamientos que en ese tiempo me hicieron salir adelante de ciertas situaciones. Otro mecanismo de defensa es la racionalización y esta racionalización es una forma de negación que nos permite evitar conflictos y frustraciones que el tomar conciencia del problema o de la situación, eso nos hace caer en la negación, ¿sí? ¿Por qué? Porque no queremos reconocer o, como su nombre lo dice, racionalización, estamos dando razones aparentemente lógicas que van a justificar y encubrir los errores que estoy cometiendo o esas contrariedades que se me están generando. Con la racionalización, la persona o nosotros intentamos defendernos del efecto frustrante y tratamos de autoconvencernos de que en el fondo no deseaba esa consecuencia o eso que he conseguido. Por ejemplo, hay una fábula de la zorra en que el ejemplo está visto de la racionalización. Por ejemplo, trata de alcanzar las uvas y le brinca y le brinca y le brinca, pero como no las alcanza, llega el momento que dice, al fin están verdes, mejor me voy por otro lado. O cuando eres de los que no sabes bailar y cuando vas a una fiesta pones justificaciones para no hacerlo porque le tienes miedo al ridículo. Así que normalmente, ¿quiénes son aquellas personas que están muy propensas a la racionalización? Son aquellos
que tienen un ego, pero altísimo. Entonces, siempre van a estar protegiendo el ego, encontrando razones que justifiquen que si yo quiero algo o voy a tratar de hacer alguna actividad y esa actividad me puede crear conflictos o es una actividad en la que yo me siento muy inseguro, voy a dar razones para no hacerlo. ¿Sí? Voy a justificar algo que pudiera yo llegar a alcanzar como conflictivo. Y si no lo alcanzo, mi ego entraría en conflicto, me haría sentir mal, entonces empiezo a buscar internamente justificaciones para no hacerlo. Me voy a dar razones para no llevar a cabo cosas que me pudieran poner en peligro, me pudieran poner en conflicto o que me hacen sentir inseguros. Con este mecanismo de defensa aceptamos las cosas pues, no lo logré, pero al fin que ni lo quería, ¿no? Entonces, esa razón me protege de esa insatisfacción o de ese ridículo en el que yo pueda caer. Otro mecanismo de defensa es la sublimación. Cuando tenemos emociones y sentimientos desagradables, vamos a canalizar esa energía hacia otras actividades. Por ejemplo, el hecho de que, por ejemplo, yo quiera ser un gran artista, un gran pintor, como Picasso, todas estas, en relación al arte, pero he tenido fracasos y esos fracasos hacen que en determinado momento, bueno, pues cambie mi interés o disfrace mi interés de seguir en esa línea y me pongo a ser un caricaturista, me pongo a hacer me dedico al diseño gráfico, etcétera, cosas así. Son modificar esas acciones para que por ciertos fracasos que he tenido no he llegado a alcanzar y las encamino hacia otro punto. Por ejemplo, quiero ser un gran futbolista, ¿sí? O, por ejemplo, quiero jugar en la NBA. Ese es mi deseo. Pero bueno, obviamente con mi estatura no lo voy a lograr. O, en cierta forma, tendría yo que trabajar muchísimo para poder hacerlo. Entonces, como no en la NBA, bueno, me voy aquí a las canchas a jugar, ¿no? Digo, por decir algo. Estamos buscando una actividad que me permita liberar esa energía negativa que me genera, o ese miedo que me genera, la frustración que me genera el hecho de que no voy internamente sé que no lo voy a lograr, aunque yo tenga ese deseo, así que voy a practicar la sublimación. Entonces, cuando usamos la sublimación para manejar una situación de la que no podemos hacer nada al respecto de manera efectiva, bueno, la sublimación me hace sentir menos mal, me hace sentir menos fracasado, me hace poner justificaciones para, en cierta forma, no hacer todos esos pasos que necesito para alcanzar eso y lo cambio por otra similar, ¿no? Pero, obviamente, si en cierta forma tenemos todos los elementos, pero no enfrentamos las situaciones, no le echamos las ganas al primer conflicto, nos vamos hacia otro lado, obviamente la sublimación se va a volver en una parte negativa. Así que
En cierta forma, si nosotros utilizamos la sublimación en una forma positiva, uh, desplazamos y transformamos eh, ese impulso o ese deseo, esa acción, la desplazamos y la transformamos en vez de estar sufriendo por esa actividad. La podemos hacer en alguna, pero si todo el tiempo estamos sublimando las acciones porque encontramos algún problema, encontramos algún defecto, entonces no está siendo un mecanismo de defensa positivo. Y del último que vamos a hablar es la disociación. Esta disociación nos permite separar o desconectarnos momentáneamente de la realidad. Ayuda a que soportemos situaciones incómodas. Estas personas sueñan despiertas, viajan en sus pensamientos sin importar lo que les rodea. Las personas, entonces se me fue el nombre del autor, que estuvo en un campo de concentración. Es el autor del libro de El hombre en busca de sentido. Y este autor, cuando estaba en el campo de concentración, utilizaba mucho la disociación. ¿Para qué? Para protegerse y soportar todas esas situaciones tan horrendas, tan tenebrosas que vivió, y que en cierta forma lo llevaron a que cuando alcanzó la libertad, las llevó en práctica para comunicarlos a los demás. Son mecanismos de protección tan grandes que permiten, en cierta forma, en este caso era preservar la vida. Y Freud, en uno de sus pacientes, lo detecta, lo ubica el mecanismo de disociación porque su paciente se sentía separado del mundo, como si existiera una división entre él como persona y lo que vivía, porque sentía que su entorno, su medio, era hostil para él. Entonces, transformaban algo que le estaba generando conflicto, que le estaba generando miedo, preocupación, inconformidad, insatisfacción. Esto cuando se usa de esta manera y tiene efectos positivos, te lleva a tener una vida normal, como el autor, el que les mencioné. Dejen que me acuerde. Ahora se me fue el nombre. Y esta disociación como mecanismo psicológico viene se genera dentro de en la identidad, ¿no? Como conciencia, como persona, nuestra memoria, las ideas, los sentimientos, las percepciones separan la conciencia de lo inconsciente, y estos recuerdos, estas experiencias, no son muy fáciles de recuperar cuando llegamos a situaciones abuso de ellas, cuando no son, son utilizadas en exceso, caemos en esa evasión de la realidad. Por ejemplo, las personas que se ven a sí mismas en el espejo, por ejemplo, se ven gordas, ¿no? Y son delgadas, o sea, son aquellas que abusan del bajar de peso porque la imagen que tienen es otra. O son personas que escuchan voces, ¿no? Se disocian de la realidad y se conectan con eso que están
que están creando, se crean situaciones en su mente. Entonces, algo positivo es, por ejemplo, si yo me separo, me divorcio, me olvido del día del cumpleaños de mi pareja, por ejemplo, o dejo de relacionar fechas dolorosas, por ejemplo, que recuerdes que tal fecha murió tu papá o murió tu mamá, y esa te siga creando tanto dolor que las, las, las excluyes, las guardas en un lugar que tratas de no sacarlas porque el recuerdo te duele, o reaccionas de ciertas formas que tú mismo no te reconoces. Tienes varios, eh, varias representaciones de ti mismo. Entonces, en cierta forma, tomas conciencia y dices, es que ese no soy yo, esa no es mi forma de actuar. Entonces, si usamos la disociación muy frecuentemente, empiezas a tener distorsiones de tu personalidad, distorsiones de ti mismo, de ver cosas distintas, de ver cosas que no son. Por ejemplo, en, el, en los documentos que estuve revisando para ver esto, viene una imagen en disociación de la niña que se le acerca al payaso, que cuando su realidad es un payaso feliz, alegre, que te da gusto verlo, por uno como el de la película esta de Eso o de It, ¿no? Entonces, esa disociación es la que hacen. Otro tipo de disociación muy común son los berrinches que hacen los niños, porque cuando los niños llegan a hacer sus berrinches o sus rabietas, los niños son otros, cambian totalmente su personalidad, y que los papás se sacan de onda porque dicen, ay, pues ese no es mi hijo, ¿no? O cuando empiezan los hijos a tener ciertas manifestaciones que no los reconocen, que están haciendo, bueno, por ejemplo, los adolescentes hacen otro tipo de rabietas, o por ejemplo, el del WhatsApp, que le quitaron el teléfono y que se tira por un puente, ¿no? O sea, de haciendo berrinche. Son situaciones que estamos llegando a disociaciones totalmente negativas. Bueno, entonces, pues resumiendo, vimos 8 mecanismos de defensa. Vimos la negación, la represión, el desplazamiento, la proyección, la regresión, la racionalización, la sublimación, la disociación, y vimos que estos mecanismos de defensa normalmente surgen en cualquier momento para precisamente defendernos de esas situaciones que nos provocan dolor, que nos provocan insatisfacción, que nos provocan todos estos sentimientos negativos, estos sentimientos dañinos para nuestro cuerpo, para nuestra personalidad, para nuestro organismo. Así que si te pareció interesante, si consideras que fue de valor para ti, dame un like, compártelo, a alguien le ayudará a entender que a lo mejor está enfrentando situaciones que le están creando muchos conflictos, y que en cierta forma tiene, si ya no los puede manejar, que tiene la posibilidad de buscar ayuda en alguno de los especialistas de los que ya te he platicado, y que el hecho de reconocer todas esas situaciones o todos esos miedos, esas preocupaciones, esas insatisfacciones, puedes obtener ayuda de algún experto que los tienes ahí muchas veces a la mano. Compárteselo. Gracias a los que se conectaron. Vamos a ver si aquí sí veo los comentarios. Mira, bien. Victa, saludos. Doctora Emilia, saludos. Cari, un abrazo. Tía, besos. Neto, espero que te haya gustado, compártelo. Tarjans, un abrazo, saludos.
estás en el Face. Muy bien, pues me dio gusto saludarlos. Nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga. Nos vemos en el próximo live.